Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El fiscal general Francisco Barbosa advirtió que si la represa de Hidroituango no prende sus turbinas en los plazos establecidos, la fiscalía intervendrá. Barbosa señaló que la entidad abriría procesos penales a los responsables de los incumplimientos y demoras en la entrada en operación de la obra. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Procuraduría y la Contraloría anunciaron que priorizarán las investigaciones por presuntos actos de corrupción en la aeronáutica civil. Denuncias periodísticas hablan de irregularidades en contratación y presuntos nexos entre funcionarios y el narcotráfico. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Estalla un escándalo de corrupción en Bogotá. Reveladores audios dan cuenta del oscuro acuerdo entre funcionarios de la Unidad de Servicios Públicos y un contratista para entregarle el manejo de los cementerios distritales. El contratista implicado en este entramado de corrupción es Jardines de Luz y Paz, que se ganó el jugoso contrato por 42.000 millones de pesos con la presunta ayuda de Marcela Esquivel, jurídico de la UASP y encargado de evaluar las propuestas. La Fiscalía ya tiene la lupa en el contrato. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Estallan protestas históricas en China en contra del régimen de Xi Jinping y su recia política anti-COVID. Tras nuevos bombardeos rusos a la infraestructura, alcalde de Kiev no descarta evacuar la ciudad. La OTAN acusa a Rusia de querer usar el frío invierno como arma de destrucción masiva contra Ucrania. El volcán Mauna Loa de Hawái entra en erupción después de 40 años. Es el más grande del mundo. Avioneta se estrella contra torre de energía en Estados Unidos y deja cerca de 100.000 hogares sin electricidad. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Estallaron en China inéditas protestas contra el régimen de Xi Jinping y su recia política anti-COVID. Los manifestantes exigen la dimisión del mandatario. La estricta política destinada a erradicar el COVID-19 en China se ha convertido en una ola de violencia por protestas y frustración para muchos ciudadanos. Las autoridades del país suavizaron las medidas contra el virus en algunos lugares, pero reafirmaron la rígida estrategia cero COVID del país después de que una multitud reclamara la renuncia del presidente Xi Jinping en protestas contra los controles que confinan a millones de personas a sus hogares. Cabe recordar que lo que hizo que estallara el descontento de la gente fue el fatídico incendio en Xinjiang, donde 10 personas murieron la semana pasada tras quedar atrapadas en sus apartamentos, un desastre atribuido a las estrictas medidas del cierre, aunque las autoridades lo niegan. El gobierno de la ciudad de Beijing anunció que ya no colocaría puertas de acceso en bloques de apartamentos donde se detectaron contagios. Por su parte, en Xinjiang, las restricciones también se relajaron. Sin embargo, las autoridades informaron un quinto récord diario consecutivo de contagios de coronavirus. El número de casos en las últimas 24 horas ascendió a 40.347. El alcalde de Kiev no descarta evacuar parcialmente la ciudad si se produce el peor escenario ante los ataques rusos. Según información del ejército ucraniano, Rusia planea atacar lo que queda en pie de la infraestructura del país para afectar a los ucranianos con la oscuridad y el frío del invierno. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, denunció que Rusia trata de utilizar el invierno como arma de guerra en Ucrania. El secretario dijo que Putin está detrás de la estrategia de ataques que han generado apagones masivos en la región. El frío, los suelos congelados, las nevadas y la disminución de las horas de luz han provocado que la guerra en Ucrania entre en una nueva etapa. En Estados Unidos, una avioneta se estrelló contra una torre de energía y dejó cerca de 100.000 hogares sin electricidad. Un accidente de avioneta dejó sin electricidad a unas 90.000 personas en el condado estadounidense de Montgomery, en el estado de Maryland, después de que el aparato chocara contra una torre de transmisión de la compañía Pepco. La avioneta quedó clavada en la torre de luz a unos 30 metros de altura.
El siniestro se produjo cuando el piloto se disponía a iniciar las maniobras para aterrizar en un aeropuerto cercano, aunque de momento se desconocen las causas que lo han provocado. Tras el impacto, el piloto y un pasajero quedaron atrapados. Finalmente se llevó a cabo un rescate muy arriesgado, pero exitoso. Luego de varias horas, el aparato fue retirado por una grúa. Al parecer no hay signos de actividad criminal en el suceso y por ahora la investigación sigue en marcha. El volcán Mauna Loa de Hawái, el más grande del mundo, entró en erupción después de 40 años. La erupción empezó luego de una serie de terremotos en la región, incluidos más de una docena de temblores reportados el domingo. El Observatorio de Volcanes de Hawái informó que hay varios flujos de lava activos y ordenó el estado de alerta. Entre tanto, el gobierno italiano declaró el estado de emergencia en la isla Ischia, en el sur de Italia. Intensas lluvias provocaron un gran deslizamiento de tierra, cuyo saldo asciende a 7 muertos. Más de 200 miembros de los equipos de rescate siguen buscando desaparecidos. Un pez robot impreso en 3D es la esperanza, la nueva esperanza para reducir la contaminación del agua en los océanos. Un estudiante de la Universidad de Surrey, en Inglaterra, diseñó un pez robot con el objetivo de reducir la contaminación del agua. Gilbert, nombre con el cual fue bautizado, tiene un conjunto de branquias con las cuales puede filtrar el agua y retener los microplásticos en su interior. Para cumplir su propósito, el pez mantiene la boca abierta y las branquias cerradas cuando el agua ingresa a su cuerpo. Después de eso, la boca se cierra, las branquias se abren y la cavidad se comprime para forzar el agua fuera de las branquias y a través del filtro de malla atrapará los microplásticos dentro del cuerpo del pez. Por el momento, Gilbert solo está siendo utilizado en lagos pequeños y arroyos, sin embargo, se espera que en el futuro pueda eliminar los microplásticos de todas las vías fluviales alrededor del mundo. Nuevos sistemas operativos permiten ahorrar, controlar y optimizar de manera inteligente el consumo de energía y datos en un smartphone. MIUI 12, el sistema operativo insignia de los smartphones Huawei, ofrece una innovadora función de ahorro de datos inteligente que automáticamente y de manera sencilla evita el gasto innecesario de datos móviles, segmentando qué aplicaciones pueden consumirlo en primer y segundo plano dependiendo del uso cotidiano. Además, es posible personalizar este modo de ahorro dado que se puede activar y desactivar en cualquier aplicación y cuantas veces lo desee el usuario. En el sistema operativo MIUI 12 también es posible optimizar el consumo de batería con la función modo de ahorro de energía, que realiza una configuración en las aplicaciones para impedir que se actualicen en segundo plano, y también se podrá deshabilitar otras funciones que consumen energía como los sonidos del sistema o el tiempo de espera de la pantalla. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1, en este horario que ocupa siempre Yamid Amat, nuestro director. Hoy, nuestra invitada es la doctora Gina Tambine, representante en Colombia de la Organización Panamericana de la Salud, que cumplió 120 años. Doctora Gina, buenas noches, bienvenida a Entrevistas Canal 1. Buenas noches, Gerardo, un gusto estar con ustedes. Doctora Gina, la Organización Panamericana de la Salud cumple este 2 de diciembre 120 años conmemorados hoy en Colombia, y usted en su discurso dijo: sin salud no hay paz y sin paz no hay desarrollo. ¿Por qué, doctora Gina? Hay una relación muy estrecha entre la salud y la paz, y ese propósito que se busca alcanzar acá en Colombia debe hacer un llamado para ese trabajo conjunto, para lograr esa meta común de hacer que la salud como un derecho fundamental llegue a todos los pobladores de este hermoso territorio en Colombia. Y no solo en Colombia, ¿cuántos países hacen parte de la Organización Panamericana de la Salud, doctora Gina? La Organización Panamericana de la Salud está conformada por los países y territorios de la región de las Américas. Son 39 países y miembros. Y tenemos oficinas en 29 de estos países, además de nuestra oficina regional en Washington, D.C., y también oficinas subregionales en Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Y la labor que cumplen es trabajar en coordinación con los gobiernos. ¿En qué precisamente? La Organización Panamericana de la Salud está conformada por los países y somos nosotros, los funcionarios, ese secretariado técnico que anualmente reúne a los ministros y ministras de salud que conforman nuestros cuerpos directivos. Ahí se revisa la situación de los países en la región, se toman decisiones y acuerdos. Por ejemplo,
todo el fortalecimiento para la respuesta a la COVID-19, ahora que estamos ya cursando ese tercer año después de la pandemia. El acuerdo fue fortalecer nuestros sistemas de salud resilientes, que estén basados en la atención primaria de la salud, que se basen en el fortalecimiento de las redes integradas de salud y que tengan como centro a las personas, a las familias, a las comunidades, y que también aborden esos determinantes sociales de la salud, que son las causas subyacentes de los problemas de salud en las comunidades de Colombia y otros países de la región. Precisamente la Organización Panamericana de la Salud tuvo una prueba de fuego con la pandemia del COVID, doctora Gina. En Colombia, ¿cómo estamos en relación con ese COVID, con ese virus? La pandemia de la COVID-19 nos deja muchas lesiones y nos deja también logros alcanzados en Colombia y en los países de la región. Se ha fortalecido la vigilancia epidemiológica y dentro de ella la vigilancia comunitaria. La red de laboratorios está fortalecida. El Instituto Nacional de Salud de Colombia es un laboratorio referente para la vigilancia genómica. Han habido nuevas innovaciones en términos de pruebas diagnósticas y las vacunas. Tener una vacuna al año de identificado un virus ha sido un hito en la salud pública. Y la respuesta de la comunidad, el trabajo del personal de salud, ese compromiso para poder atender a esos casos graves que llegaban a los hospitales, y la comunidad también en poder implementar todas las medidas de salud pública para protegerse. Hemos aprendido mucho y nos deja buenos resultados, como les digo, con una red de laboratorio fortalecida, con una vigilancia activa que tiene que continuar identificando diferentes eventos para poder reaccionar rápidamente y evitar brotes mayores, epidemias y, por supuesto, evitar futuras pandemias. Y casi con una vacunación universal, por la buena disposición que han tomado las autoridades de proveer esas vacunas, para lo cual fue fundamental el apoyo de la OPS, por supuesto. Sí, Gerardo, Colombia tiene una historia muy larga del fortalecimiento del Programa Nacional de Inmunizaciones. En Colombia se creó lo que es la cultura de la vacunación. Cada persona, cada poblador del país reconoce la importancia de las vacunas. Y ahí aprovecho para recordarles a todos, las coberturas han bajado en sus niveles que tienen que ser los óptimos, de un mayor del 95% en cada municipio. Entonces estemos atentos a esos esquemas de vacunación de los niños, niñas, adolescentes, del adulto mayor. Y como bien lo escuchaban el anuncio de ustedes, hay que completar ese esquema de 2 dosis contra la COVID-19, el primer refuerzo y el segundo. En este momento todos deberíamos tener, los mayores de 12 años, el segundo refuerzo contra la COVID-19. Es decir, ¿cuántas vacunas, doctora Gina? Por persona. En Colombia se aplican 21, el programa regular de inmunizaciones consta con 21 vacunas que protegen de 26 enfermedades. Estos están dirigidos algunas a niños, otros a adolescentes y otros al adulto mayor. No sé si la pregunta va dirigida directamente a lo que es del COVID-19, que para el COVID-19 el esquema son 2 dosis, sobre todo de la gran mayoría de vacunas de laboratorios que se tiene acá en Colombia, y sí hay que completar 2 refuerzos, o sea, eso darían 4 dosis que tiene que recibir cada persona. ¿Usted cuántas vacunas se ha aplicado, doctora Gina? Ya, las tengo completas. Tengo mi esquema completo. Bueno, tuve la oportunidad acá en Colombia de recibir Pfizer, el laboratorio Pfizer, y luego aplicada también el primero y el segundo refuerzo. Les cuento que mi madre tiene 95 años y ella también. Ella es la primera, los adultos mayores, por favor, las personas que nos están escuchando, que el adulto mayor, que las personas que tienen enfermedades crónicas, que tengan sus refuerzos. Yo cuando llego al edificio pregunto a los celadores, ¿ya completó su refuerzo? Y la gran mayoría me dice que no, que tiene las 3 dosis, pero le falta la cuarta. Nos referimos a la tercera y cuarta como los refuerzos. Hagamos ese esfuerzo, que todos reciban los refuerzos. Pues le hago una confesión, doctora Gina. Yo tengo 3 vacunas, las 2 primeras de Pfizer, el refuerzo AstraZeneca, y vengo hace 10 días de salir de COVID, que llegué de un viaje internacional con la enfermedad. Pues podemos esperar un poco para que usted tenga después su cuarta dosis o el segundo refuerzo, ¿no? Como lo conocemos.
Pero sí, la enfermedad también nos produce protección. Sabemos que esta protección por la enfermedad o por las dosis de vacunas que nos aplicamos duran entre 4 a 6 meses, comienzan a descender el nivel de protección. No es que lo perdamos por completo, pero es importante, ya que tenemos la vacuna en el país, pues ponerse esos refuerzos para que su nivel de protección se incremente y si en caso, como todavía circula el virus, el SARS-CoV-2, pues estemos más protegidos y sobre todo evitar enfermedad severa, hospitalización y muerte. Las vacunas son eficaces, son seguras y todos tenemos que completar el esquema y los 2 refuerzos. Nos hemos relajado en Colombia con la vacunación, doctora Gina, con el cuidado, el uso del tapabocas. Pues ahora hay un llamado a nivel mundial que lo hace la Organización Mundial de la Salud, por lo que está ocurriendo en Asia, sobre todo en China. Hay un sublinaje que ya también está circulando en Colombia. La variante el Omicron, que realmente es la que ha permanecido más tiempo circulando en nuestras poblaciones a nivel de todo el mundo, por esa capacidad del virus, del SARS-CoV-2, de tener cambios en su secuencia genómica, da origen a las variantes y a sus sublinajes. Esta variante de Omicron, pues ya presenta nuevos sublinajes, el BQ1 y el XBB, que tiene una mayor capacidad de transmisión, pero no mayor severidad. Sí puede escapar a esa protección que nos conciben las vacunas y por eso es importante tener los refuerzos para incrementar esos niveles de protección. Esos linajes que usted nombra ahí con letras y números, entiendo que tienen unos nombres más castizos. ¿Cuáles son? Mira, yo prefiero no mencionarlos porque es lo que lo vemos, lo leemos en las redes sociales, pero realmente lo que tenemos que tener presente que es un sublinaje de la variante Omicron, que sí es más transmisible. Por eso es importante también recordarles a todos que las medidas de protección personal, el uso del tapabocas cuando estemos en lugares donde hay muchas personas y no hay una buena ventilación, el lavado de manos como ya lo sabemos hacer, que dure por lo menos esos 20 segundos, cantando una canción, frotándose todas las partes de la mano, para que realmente evitemos no solamente las infecciones por el SARS-CoV-2 que produce la COVID-19, sino también otras infecciones por otros virus y otras bacterias. Eso es muy, muy importante. Y mantener los lugares ventilados y evitar, como les digo, esos lugares donde hay muchas personas y ahí sí mandatorio utilizar el tapabocas para evitar una mayor transmisión. Doctora Gina, ¿y el clima en Colombia que está inclemente, esta fuerte ola invernal, con aguaceros como los que hemos tenido hoy en Bogotá, contribuyen también a la propagación del virus en caso de que no tengamos las medidas precautelativas respectivas? Sí, es lo que ocurre también en otras regiones, con los climas más fríos, pues tendemos a estar en lugares más cerrados, sin ventilación, donde hay más personas y ahí hay una mayor transmisión. También ocurren otros virus, recordemos que hay otros virus respiratorios, como el virus de la influenza, el virus sincicial respiratorio, que se ven incrementados en varias regiones del mundo y también acá en Colombia vemos que hay un incremento de los casos de infección respiratoria aguda. Es por eso la importancia de la vigilancia, de la detección de los casos, el tomar las muestras y ese análisis de laboratorio que nos permitirá ver qué virus está circulando. Pero sí, yo creo que con las medidas de protección, sobre todo el tapabocas, ha mostrado que tiene un impacto importante. Y recordar, si tenemos los síntomas de tos, estornudos, ¿sí? Pues hay que quedarse en casa, hacerse la prueba y poder descartar que es la COVID-19. Si tenemos COVID-19, pues hay que tener el periodo de aislamiento para evitar una mayor transmisión. Y esos síntomas de los que usted habla es mayor responsabilidad, no solo conmigo mismo, sino con los demás, porque de pronto estoy infectado y puedo infectar a otras personas. Así es, Gerardo. Mire, ejemplos. Pues hemos estado últimamente en muchas reuniones, ¿cierto?, con muchas personas. Yo procuro personalmente utilizar el tapabocas siempre, pero en algún momento uno tiene que quitarse el tapabocas. Estuve con un proceso respiratorio agudo la semana pasada y bueno, ¿qué es lo que hice? Quedarme en casa, hacer teletrabajo, conectarme virtualmente a las reuniones y evitar que al ir a una reunión presencial podamos transmitir esa infección. Me hice la prueba, por supuesto, del COVID-19, fue negativa, una prueba rápida y luego, pero sí
opté de no ir a la oficina, no ir a las reuniones para no transmitir más la infección respiratoria a otros colegas, otros compañeros que pudieran estar en una sala de reuniones expuestos a uno que tiene la infección. Doctora Gina, ¿y usted ha tenido COVID? Pues en algún momento sí, sobre todo acuérdense en el pico del Omicron, cuando inició a comienzos del año pasado, en enero, pues las fiestas, estuve con la familia en Lima, soy peruana, es el reencuentro con los hermanos, los primos, los tíos, Navidad, Año Nuevo, y ahí también ese llamado, ¿no? Esa alerta, ahora que entramos a estas fiestas de fin de año, diciembre, Navidad, Año Nuevo, tomar las medidas necesarias. Y fue a nivel de la familia, ¿no? Un hermano que llegó, pasó a la madre y yo tenía que cuidar de mi madre, que les decía que tiene 95 años, y bueno, ahí fue pues muy difícil el no llegar. En ese momento, como teníamos las 4 dosis, o sea, el esquema completo, las 2 dosis y los 2 refuerzos, ni a mi madre de 95 años ni a mi persona nos dio la enfermedad severa. Fue muy ligero, 1 o 2 días, síntomas respiratorios, secreción nasal, sobre todo, eso fue un poco de malestar, pero a mí al segundo día realmente pasó. La doctora Gina Tambini, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia, después de comerciales nos va a contar cuántas vidas en nuestro país pueden haber salvado las vacunas con esos esquemas que aplica y cuántas personas, por supuesto, fallecieron en nuestro país cuando comenzaba esta pandemia del COVID-19. Ya regresamos. Nuestra invitada en Entrevistas Canal 1, la representante de la Organización Panamericana de la Salud, Gina Tambini, en Colombia. Doctora Gina, le preguntaba antes de comerciales, ¿cuántas personas pueden haber salvado las vacunas en nuestro país? Pues los datos que tenemos recientemente son más de 140.880 fallecimientos que lamentamos cada uno de ellos. Y últimamente, en esta semana, la semana del 11 al 17 de noviembre, todavía hay fallecimientos, 19 fallecimientos. Es por eso que, como bien hablábamos, Gerardo, las medidas de protección personal y el tener las vacunas, el esquema completo y sus refuerzos es muy importante. El virus sigue circulando todavía. Doctora Gina, y en relación con ello, ¿Colombia cómo está con los demás países de la región? Pues Colombia ha traído a tener un trabajo muy importante. La región de las Américas es una de las regiones que pues ha presentado un número importante de fallecimientos, ¿no? Más de 2.8 millones de fallecimientos, que como les digo, lamentamos cada uno de estos. Las cifras últimas que tenemos en las últimas semanas, pues a nivel de otros países de la región, como Perú, Guatemala, ha habido un incremento ligero en este momento, pero todavía se están presentando fallecimientos, que eso es lo que tenemos que evitar al mejorar esas coberturas de vacunación y seguir reforzando las medidas de protección personal. El uso del buen tapabocas, el buen uso del tapabocas cuando estamos en lugares donde hay muchas personas sin ventilación, y ese lavado de manos frecuentes que salva vidas. La doctora Gina también nos habla de la pandemia del COVID, por supuesto, que es muy mediática por el impacto mundial que ha tenido, pero la Organización Panamericana de la Salud también se ocupa de otras enfermedades, por ejemplo, una nueva, y es la viruela símica o viruela del mono. ¿Cómo va ahí Colombia, doctora Gina, en relación con esta enfermedad? Pues lo desarrollado con la respuesta de la COVID-19 nos ha dejado sobre todo una fortaleza muy grande a nivel de laboratorio. En la región de las Américas son 31 países que reportan, en este momento ya son más de 54.000 casos confirmados y lamentablemente también hay fallecimientos, ¿no? 32 fallecimientos. Por eso es importante ese trabajo que se hace con las poblaciones más afectadas, las poblaciones vulnerables y sobre todo con las organizaciones de base, para que evitar un mayor contagio. Esta enfermedad se transmite de persona a persona, de piel a piel, y debemos poder controlar un poco lo que es esa exposición que pueda permitir una mayor transmisión. Los datos de Colombia tenemos reportados al 21 de noviembre, 3.800 casos y no ha habido ningún fallecimiento. Hay un trabajo muy fuerte
con las organizaciones de base, con los grupos de poblaciones más afectadas, para que puedan tomarse también las medidas para evitar una mayor transmisión. Estamos hablando de la viruela del mono, que por supuesto usted hablaba de la fortaleza institucional y en laboratorios y avance científico que tiene y que dejó la pandemia del COVID-19 para poder enfrentar, por ejemplo, esta enfermedad. Así es, Gerardo. Lo aprendido y lo que hemos fortalecido, ¿cierto?, en la vigilancia genómica, por ejemplo, nos permite también la detección de otros virus que pudieran estar circulando. Y en el caso de la viruela símica, eso ha sido un gran apoyo. El hecho también de esa vigilancia activa, de la búsqueda de casos, del poder identificar cuáles son esas poblaciones mayor al riesgo. Lo tenemos de experiencia en el control del VIH-Sida, que se viene trabajando con organizaciones de base para tomar las medidas que eviten una mayor transmisión. Doctora Gina, el tema de la resistencia a la vacunación, hay comunidades, personas que se resisten a vacunarse. Por ejemplo, en la costa caribe colombiana fue muy notorio el tema de la resistencia de la vacuna en las mujeres para el papiloma humano. ¿Por qué hay que vacunarse y ese tema cómo lo analiza usted? Sí, fue muy conocido, no estaba en Colombia en ese momento, pero por supuesto muy atenta a todos los acontecimientos a nivel de salud pública en los países de la región. Sabemos que ocurrió esto en un grupo de jóvenes, ¿cierto?, adolescentes, mujeres en la zona de la costa atlántica. Yo creo que ahí también ustedes, los medios de comunicación, tienen un rol muy importante. O sea, cómo, y ante un caso como estos, es importante también cómo recogemos esa información y qué alarmas, qué alertas le damos a la población. Pienso que pudimos haberlo manejado de una mejor forma para que llevar ese caso no cree ese pánico que hizo una interrupción en la vacunación, la negación a recibir esa vacuna que es tan importante contra el cáncer cervical, ¿no? Es una de las primeras vacunas que tenemos que puede prevenir una enfermedad que es mortal, que lamentablemente produce el fallecimiento de mujeres relativamente jóvenes en los países de la región. Yo creo que ahí, como digo, comunicación de riesgo, ustedes, medios de comunicación, juegan un gran papel para poder hacer que la información basada en evidencias, la información sólida y verdadera llegue a las comunidades y, por supuesto, que sepan cuándo alertarse, qué hacer, conocer el riesgo y saber qué medidas tomar. Si mal no entiendo, doctora Gina, hay algunas enfermedades que estaban prácticamente proscritas, como el sarampión o la rociola, pero ¿ha habido unos brotes pequeños o eso ya no existe ningún peligro en relación con esas enfermedades? Gracias, Gerardo, por esa pregunta. La región de las Américas da ejemplo al resto del mundo, al resto de las regiones, en relación al control de enfermedades prevenibles por vacunas. Fuimos la primera región en erradicar la poliomielitis, así también la primera región en el mundo en eliminar el sarampión, la rubiola congénita y el síndrome de rubiola congénita. Pero con este descenso de coberturas, debido a que a veces, como bien decías, hay cierta resistencia o pues hay esa conformación que sí, ya logramos erradicar una enfermedad y no hay que seguir vacunando a las nuevas generaciones, pues son riesgos que están presentes. Por ejemplo, en el caso de poliomielitis, ¿no? Escuchar y ver y leer que en Estados Unidos han ocurrido casos de poliomielitis, nos tiene que poner en alerta. Y es por eso que el Ministerio de Salud Pública con las Secretarías de Salud departamentales y distritales están en una campaña de vacunación noviembre y diciembre para poder incrementar esas coberturas de vacunación con las vacunas que tenemos a disposición en Colombia para el esquema regular. Por favor, todos los que nos están escuchando, revisen esos carnets de vacunación de los niños y niñas, que tengan su esquema completo contra la polio, que tengan el esquema completo contra el sarampión, la rubela, la parotiditis, que es importante. Son riesgos enfermedades que pudieran reintroducirse si las coberturas de vacunación no son más del 95% por cada uno de los municipios. Doctora Gina, en Colombia el gobierno nacional quiere implementar una reforma de la salud
y sobre todo terminar como un tema de intermediación en las EPS. ¿Qué opina la Organización Panamericana de la Salud sobre esta reforma que impulsa el Gobierno Nacional y la ministra Corcho, quien compartió con usted en esta conmemoración de la OPS? Así es, Gerardo. La Organización Panamericana de la Salud, como les comentaba, está conformada por los países y nosotros los funcionarios somos su secretariado técnico. Anualmente en las reuniones de los ministros y ministras se toman decisiones y acuerdos y en los últimos años el acuerdo es que logremos en todos los países de la región la salud universal. ¿Eso qué significa? Que todos los pobladores del territorio tengan acceso a servicios de salud de calidad, que no solamente sea la cobertura, sino que logremos llegar hasta esas poblaciones que están más dispersas en zonas rurales, donde viven las poblaciones vulnerables como pueblos indígenas, afrodescendientes, para que también ellos gocen de un nivel óptimo de salud. Y para eso los países en estos acuerdos buscaron que fortalecer los sistemas de salud, que sean sistemas de salud resilientes, basados en la atención primaria de la salud, que tengan redes de salud integrales, integradas, en los cuales se aborde también en una forma intersectorial todos los determinantes sociales de la salud, esas causas subyacentes que también a veces, muchas veces son esas barreras para lograr ese nivel óptimo de salud. Me refiero al acceso de agua potable, me refiero a las oportunidades de educación, de trabajo, para que haya ingresos y para que haya una alimentación saludable en una familia, en una comunidad. Y hay muchas otras más que se pueden enumerar. Pero eso que usted me responde como tan políticamente ¿están de acuerdo con esa reforma? Que eso que usted plantea de mayor acceso, de mayor servicio a las poblaciones más vulnerables, dice el presidente Petro lo que busca con su reforma. ¿Está de acuerdo usted con esa reforma entonces? Estamos de acuerdo en trabajar conjuntamente y hago un llamado a todos. Yo creo que este camino hacia, y acá el tema de la reunión fue salud como puente para la paz y el desarrollo. La salud y paz están muy interrelacionados. Una población que no tiene acceso a esos servicios les crea sentimientos de exclusión, lo que crea situaciones de violencia, de conflicto, de reacciones no positivas en una comunidad. Es por eso que sí consideramos que es importante llevar la salud de calidad a todos los municipios de Colombia y ese es el esfuerzo que está haciendo el gobierno. Nuestro papel como secretariados de salud de los países, en este caso de Colombia, es brindar las experiencias de otros países, brindar las lecciones basadas en evidencias, las herramientas, las guías que han sido desarrolladas y acordadas por los países para lograr, como le digo, esa salud para todos, que era un anhelo de la conferencia de Alma-Ata de los años 70, pero que es necesario pues que se logre y se cumpla ese propósito. La doctora Gina Tamboni, la representante de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia, que cumple 120 años, hoy fueron conmemorados en nuestro país. Muchas gracias por aceptar la entrevista en Entrevistas Canal 1, en el espacio que siempre ocupa Yamid Amad. Doctora Gina, feliz noche, muchas gracias, y por recordar la importancia de la vacunación en nuestro país, porque son los adelantos científicos que lo manifiestan. Las vacunas salvan vidas. A ustedes, televidentes, muchas gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. Buenas noches. Noticentro 1, CMI. Advertencia del fiscal general sobre Hidroituango. Si no entra en funcionamiento el miércoles iniciaremos acciones, dice. Contraloría se toma la Aerocivil. Buscan evidencia por denuncias de corrupción. Audios revelan presunta corrupción en adjudicación de millonario contrato en cementerios de Bogotá. Más seguridad para Putumayo. Trasladan 400 soldados. Líderes campesinos dicen que la solución no es más fuerza pública. Gobierno busca acuerdo con el ELN para sacar civiles del conflicto. Ingrid Betancourt y Clara Rojas hablan de sanción a los ex-FARC por secuestros. No hay justicia, dicen. Guardianes de la Modelo estaban en nóminas de peligrosos delincuentes, denuncia Fiscalía.
Aparatoso accidente en Medellín. Camión embiste 13 vehículos. Tribunal impone condición para venta del iPhone 14 en Colombia. Retiran artículo del Código Electoral que permitía el cambio de sexo a menores de 5 años. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias a menos de 48 horas de que se venza el plazo fijado inicialmente para la entrada en operación de Hidroituango. El fiscal general Francisco Barbosa advirtió que si no son prendidas las turbinas del proyecto, el próximo miércoles iniciará acciones penales. Esta es la semana clave para conocer el futuro de Hidroituango y si se cumplirá con la meta de prender sus turbinas e iniciar la producción de energía y así evitar sanciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. El plazo vence el 30 de noviembre. Pero los líos no solo están en el plano administrativo, pues a pocas horas de saber qué pasará con la represa, el fiscal general lanzó una dura advertencia. Ustedes entenderán que habrían responsabilidades, posibles responsabilidades penales, fiscales, y la Fiscalía General de la Nación está encima de este asunto por ser un asunto además de prioridad nacional. El fiscal recordó que el ente acusador ya adelanta varias líneas de investigación por el caso Hidroituango. La investigación matriz se deriva de posibles irregularidades en la contratación del proyecto. La segunda línea se desprende de los permisos para la desviación del río Cauca y el tercer proceso tiene que ver con el túnel para la represa y las demoras que llevaron a la construcción del sistema auxiliar. La cuarta línea de investigación se abriría en caso de que no se prendan las turbinas en los tiempos establecidos. Estamos verificando exactamente cuáles son las posibles responsabilidades penales en caso de que no opere. Por el caso de Hidroituango ya hay más de 10 personas vinculadas con procesos penales, entre ellos el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, Fabio Alonso Salazar, exalcalde de Medellín, y varios exdirectivos y exfuncionarios de EPM. Por su parte, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dijo que definitivamente Hidroituango no entrará en funcionamiento el próximo miércoles. Durante el Encuentro Nacional Anticontrabando y Finanzas Territoriales, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, advirtió que Hidroituango no entrará en operación el 30 de noviembre, fecha máxima para encender la primera turbina. Es claro que toda esta operación no puede hacerse en las próximas horas y por tanto el 30 de noviembre no se entrará en operación. A menos de 50 horas para que se cumpla la cláusula de compromiso, EPM sigue en riesgo de recibir una millonaria multa de $190 millones. El mandatario aseguró que aún no hay respuesta a la solicitud de prórroga. No hemos recibido respuesta ni directamente ni indirectamente. No ha habido información tanto de la presidencia como de la CREC acerca de esa solicitud que, repito, no he hecho yo únicamente como gobernador. En medio de la presión que enfrenta el proyecto, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó que EPM logró matricular con éxito la primera turbina ante el sistema de potencia nacional. Aclaró que eso no significa que Hidroituango esté en operación comercial y anunció que todavía falta la prueba más exigente, llamada sincronización con rechazo de carga a máxima potencia. EPM se va a jugar esta semana su propio mundial. Poner las dos turbinas, sincronizarlas con el sistema nacional, vale $1 billón y otros 3 billones de pesos en pérdidas si no se logra. Estamos hablando de 4 billones de pesos. La última prueba debe hacerse, según EPM, en consenso con las comunidades y autoridades aguas abajo. La Contraloría General se tomó las instalaciones de la Aeronáutica Civil en busca de pruebas de presuntos hechos de corrupción en la entidad. Este fin de semana se dieron a conocer denuncias periodísticas que dan cuenta de un posible entramado de corrupción en la Aeronáutica Civil, en el que habrían participado al menos 100 funcionarios y que va desde presuntos sobrecostos en herramientas, presuntas irregularidades en expedición de licencias de pilotos, nóminas paralelas y hasta supuestos nexos con el narcotráfico. Desde Washington, donde busca mayor cooperación en la lucha anticorrupción, el contralor Carlos Hernán Rodríguez ordenó una inspección a la Aeronáutica Civil para recaudar pruebas que permitan esclarecer si durante años directivos de esa entidad se hicieron o no los locos con los hechos denunciados. El caso fue declarado como de impacto nacional. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció una revisión interna a la entidad que conservará de momento a sus actuales cabezas.
Así como se pudo haber dado una imagen de que esta es una entidad donde hay una gran corrupción y hechos de narcotráfico, no es cierto. Los hechos de narcotráfico que se han presentado no están sustentados. Estalla escándalo de corrupción en Bogotá. Reveladores audios dan cuenta de un oscuro acuerdo entre jurídicos de la Unidad de Servicios Públicos y un contratista para entregarle a este el millonario contrato para manejo de los cementerios distritales. Jardines de Luz y Paz se ganó el jugoso contrato por 42.000 millones de pesos, pero lo hizo con ayuda de excontratistas corruptos de la oficina jurídica de la UAS, quienes se encargaron de despejarle el camino descalificando a otros proponentes. Noticentro 1 CMI tuvo acceso a reveladoras conversaciones entre Marcel Esquivel, responsable de evaluar las propuestas, y el contratista ganador. Proponente 1 ya lo vamos a rechazar, ya tenemos cómo rechazarlo por una información inexacta que presenta. Entonces, ¿qué nos queda? El proponente 2 y el proponente 3. ¿Cuál es la idea? Habilitarlos, dejarlos habilitados, pero ganarles en los puntos. Esquivel aparentemente no actuaba solo. En las llamadas asegura que el jefe de la oficina jurídica, Carlos Quintana, está al tanto de los corruptos ajustes. En cada conversación se daban recomendaciones precisas sobre lo que debían presentar y cómo lo debían hacer. Son 5 contratos que tienen que estar ahí. Le estoy llamando para que tome nota y vayan buscando esos certificados, ojalá del ministerio. Y yo les lo voy a pedir para no generar mierderos más adelante, vayan consiguiendo esas certificaciones. Tal era la complicidad entre el funcionario y el contratista, que en una de las llamadas Esquivel llegó a pedirle ayuda para buscarle el talón de Aquiles al tercer proponente, que era el más fuerte competidor. Miren si pueden descargar los certificados de discapacidad del proponente número 3. ¿Del 3 o del 1 me habías dicho? Le había dicho el 1 porque en su momento la pelea era con el 1. Ya el 1 saquémoslo del contexto porque el 1 lo rechazamos. Okay. Ahora, digamos, entra la pelea el número 3. Miremos cómo conseguimos los certificados de discapacidad, a ver si de pronto los podríamos sacar por información inexacta o algo así. Pero las irregularidades no se quedaron en la adjudicación. Informes de seguimiento al contrato revelan que los mismos contratistas estarían dejando sin fondos la fiducia en la que se recibe la plata de los servicios funerarios. Hay por lo menos 11 retiros sospechosos de 100, 200, 300 millones y mucho más, cuyo paradero se desconoce. Retiro parcial de los dineros depositados por los usuarios en las cuentas temporales de recaudo durante el mes de julio, agosto y septiembre de 2021 sin acreditar el reembolso de los mismos. Esta semana, y tras el escándalo, se desmanteló la oficina jurídica de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos. Uno a uno, los colaboradores de Quintana fueron presentando sus cartas de renuncia. Tanto Quintana como Esquivel trabajaban en la unidad desde el inicio de la administración de Claudia López. Millonarios contratos pasaron por sus manos. La Fiscalía y la Contraloría ya investigan qué otros fueron direccionados. La directora de la Unidad de Servicios Públicos, Amanda Camacho, puso en manos de la Fiscalía la situación, adelanta 2 procesos de incumplimiento y la caducidad del millonario contrato. El gobierno ordenó el traslado de más tropas al Putumayo para contrarrestar la crítica situación de orden público en ese departamento. Las medidas especiales por la ola de violencia que sacudió el Putumayo fueron tomadas esta mañana en la Casa de Nariño en Consejo de Seguridad y anunciadas por el portavoz del gobierno, el ministro del Interior, Alfonso Prada. Traslado de tropas al sur del país. Trasladaremos 6 pelotones adicionales con 400 soldados y oficiales que van a estar al frente de las operaciones y control pleno del territorio, aumentando la forma como interceptaremos tanto territorial como fluvialmente todo comportamiento de ilegalidad para bloquear los corredores de tráfico de droga hacia los demás países en el sur del país. El ministro también hizo un recuento de los operativos exitosos que ha tenido la fuerza pública contra la criminalidad que azota el departamento del Putumayo. Se ha dado captura a más de 130 personas precisamente en el Putumayo que han estado en actividad criminal en el departamento del Putumayo. Se han desmontado cerca de 720 laboratorios. El ministro también informó que los consejos de seguridad nacional serán realizados todos los lunes en la Casa de Nariño, encabezados por el jefe de Estado, Gustavo Petro. Precisamente hoy líderes del Putumayo llegaron hasta el Congreso para denunciar la crisis humanitaria que enfrentan.
Son líderes sociales, campesinos, cocaleros e indígenas que llegaron desde el sur del país para narrar sus historias y los dramas de su territorio, amenazado por la disputa entre las disidencias de la FARC y los comandos de la frontera. En una audiencia pública convocada por el representante a la Cámara, Jorge Cancimance, contaron sus realidades. Tanto como excombatientes, como campesinos, nos están asesinando. A los líderes sociales los están amenazando y a los que no, los están matando, para que no digan nada. Porque somos los jóvenes quienes estamos poniendo los muertos y quienes estamos sufriendo la guerra en carne propia. El 7 de noviembre fui víctima, mataron a mi hijo y mataron a una tía. ¿Para qué nos sirven 7 bases militares en el Putumayo si a 100, 200 metros los grupos armados nos matan a nuestros campesinos, nos matan a nuestros indígenas, hacen retenes y no pasa nada? Apostémosle aquí al Putumayo, que la economía del Putumayo no dependa ni de la coca ni de las petroleras. Frente a estas realidades, el gobernador de Putumayo y el alcalde de Puerto Guzmán le piden al alto comisionado de paz que busque un diálogo entre los grupos armados. Durante el 2022, 215 personas han sido asesinadas en este departamento. Del total, 33 son líderes sociales y 5 firmantes de paz. Las delegaciones de paz del gobierno y el ELN se encontrarán nuevamente este martes en Caracas. Mientras tanto, en diálogo con Noticentro 1 CMI, el comisionado de paz Danilo Rueda explicó en qué consisten los alivios humanitarios acordados con el ELN para sacar a la población del conflicto. Esta tarde en la Casa de Nariño fue la cita para afinar estrategias. Con las nuevas integrantes de la delegación, el gobierno habla sobre los primeros acuerdos con el ELN. Estaremos en zonas de territorio donde hay población afectada para que se proteja la vida, la integridad y se generen condiciones de posibilidades de intervención institucional. Se busca sacar a la población del conflicto y ver la posibilidad de establecer ceses regionales del fuego. Algún tipo de acciones que permita garantizar el cese de confrontaciones que afecte a la población. Lo que se trata ahora es de disminuir y limitar al máximo en determinados lugares la confrontación militar y poner a la población y a los no combatientes a salvo. Además de México, otros países ya han respondido a la posibilidad de ser garantes de la mesa. Ya hay varios países, gobiernos que han dado su aprobación, tanto en lo que corresponde a los países garantes como a aquellos que quieren y que han pedido ser acompañantes o estar en el proceso. ¿Así respondió Chile? Por ahora tenemos a México y sabemos de Suiza, Suecia. Poco a poco se van produciendo las manifestaciones. ¿Han dicho que sí? Han dicho que sí y hay una manifestación positiva del gobierno de Estados Unidos en términos de dar un apoyo al proceso de paz. Veremos en qué momento eso se concreta en la petición que hemos hecho. Mañana se retomarán las negociaciones en Caracas. Las sobrevivientes de secuestro Ingrid Betancourt y Clara Rojas expresaron su molestia e inconformismo por las primeras sanciones anunciadas recientemente por la Jurisdicción Especial para la Paz contra el Secretariado de las Desaparecidas FARC. 6 años en cautiverio en poder de las FARC transformaron la vida de la abogada Clara Rojas. 14 años después de su liberación, critica con dureza la propuesta de sanción anunciada por la JEP contra quienes ordenaron su secuestro. Creo que la sanción no es proporcional para nada, ¿sí? Y si querían indultar, pues no era montando una jurisdicción especial para la paz y hacer el amago de que están cumpliendo el Acuerdo de Roma cuando no lo están cumpliendo. Una sala de la JEP propuso castigar con 8 años de restricción de la libertad a 6 de los 7 miembros del exsecretariado de las FARC. Pastor Alape, quien será sancionado, la explica. La sanción es una pena de 8 años que implica los procesos de trabajo. No es encarcelamiento. La restricción se da en el momento, en las 10, 12 horas que se esté trabajando en desarrollo de la función. Ingrid Betancourt era candidata presidencial cuando fue secuestrada por las FARC en 2002. La dirigente pide que las cabezas de esa guerrilla pierdan su libertad como le pasó a ella por 6 años. Tiene que haber pérdida de libertad, porque es lo único que a final de cuentas es realmente una sanción que la gente integra en el inconsciente como algo que
impide que eso se siga repitiendo. Ahora, no en la cárcel, muy bien, pero sí casa por cárcel o otras modalidades de pérdida de libertad. Betancourt y Rojas compartieron cautiverio, compartieron su apoyo al 100 al plebiscito y hoy comparten el rechazo a la propuesta de sanción anunciada contra sus captores. No me parece para nada proporcional, no me parece tampoco concordante con el sentir de las víctimas. No me parece que haya justicia porque parecen escargados, es a favor de los victimarios y como que dejaron atrás a las víctimas. Pero si las sanciones no son de acuerdo, no son acordes a la tipificación de estos delitos, estamos simplemente haciendo la justicia un rey de burlas. También hay cuestionamientos por la certificación que hizo la JEP sobre el aporte de la verdad plena. Están en capacidad de identificar a cada una de las víctimas de secuestro por las cuales aceptaron, digamos, estos delitos en la JEP. Imposible. Nosotros no éramos una organización institucional, legal, para tener, diríamos, todo un sistema de información. Hay alerta en el Cauca por el asesinato de 9 personas en las últimas 96 horas. 695 personas han sido asesinadas en el Cauca en el presente año. Zonas con presencia de cultivos de uso ilícito son las que más registran crímenes. Y se deben a que en el Cauca hay unos problemas estructurales, el problema de drogas, el problema de minería, los altos índices de pobreza, de desigualdad. En menos de 96 horas, 9 personas fueron ultimadas a bala, entre ellos 2 posibles casos de feminicidio en El Tambo y Villarrica, y el crimen de un padre y su pequeño hijo de 14 años en medio de un juego de gallos. Los exintegrantes del secretariado de las FARC, Rodrigo Granda y Milton Toncel, tendrán que declarar ante la Jurisdicción Especial para la Paz por el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Granda y Toncel tendrán como plazo un mes para contar lo que saben sobre el magnicidio de Gómez Hurtado, ocurrido en noviembre de 1995. La Fiscalía acusó a 6 guardianes del IMPEC de estar en la nómina de peligrosos delincuentes detenidos en la cárcel La Modelo de Bogotá. La Fiscalía reveló cómo operaba la red de corrupción en la cárcel La Modelo, en la que al parecer detenidos tenían en su nómina a guardianes del IMPEC. Dice que se le paga sueldos a los azules y por los dineros que entran producto de las extorsiones, que es lo que más dinero le genera, como quiera que esta actividad ya se extendió al exterior. Fiestas, drogas y hasta celdas especiales donde los presos llaman a hacer estafas y extorsiones con cada línea de operador. Y la mayoría de llamadas extorsivas o estafas que se vienen presentando en este momento salen de los centros de reclusión porque, como lo dice la fuente no formal, es el negocio más rentable que en este momento hay dentro del centro de reclusión. Los dragoneantes detenidos tenían tarifas por cada servicio que ingresaban a la cárcel. Más o menos ingresar una libra de marihuana vale $1.000.000 de pesos, por teléfono piden 300.000 a 500.000 pesos, por las botellas de whisky 150.000, por el tusi cobran 1.500.000, fácilmente en un solo turno se sacan 3 millones de pesos. La Fiscalía capturó a 6 guardias y les imputó cargos por aliarse con cabecillas de la cárcel. Un aparatoso accidente se registró en Medellín. 13 vehículos resultaron involucrados. 13 carros fueron embestidos, 3 de ellos terminaron volcados por la fuerza del impacto y así fue la intensa labor para rescatar a los ocupantes con vida. Un tramo de la avenida El Poblado con la Loma de los Parra estaba invadido de ambulancias y socorristas que actuaron con rapidez. Según las autoridades, 13 personas resultaron heridas, 7 de ellas fueron trasladadas a hospitales cercanos y 2 conductores quedaron atrapados. Se hace una articulación efectiva con movilidad, con Secretaría de Salud, con 5 ambulancias de ellos y una APH, y con Policía Nacional para el aseguramiento del sector. La vía estuvo cerrada por varias horas en sentido oriente-occidente y produjo un trancón que se extendió hasta la noche. Pérdida de los frenos es la hipótesis que cobra más fuerza, pero la investigación continúa. La Organización Panamericana de la Salud hizo un llamado a las autoridades para que adopten medidas tendientes a evitar la expansión de la gripe aviar.
Durante la conmemoración de sus 120 años, la Organización Panamericana de la Salud y su representación en Colombia alertó sobre los riesgos que subsisten de posible contagio de la denominada gripe aviar, una enfermedad mortal y que ya se presenta en aves en al menos 3 departamentos. El riesgo siempre existe. No es tan fácil esa transmisión a los humanos, sucede muy poco. Lo que pasa es que tiene una muy alta letalidad en el caso de la transmisión a las personas. De otro lado, en el mismo evento, la OPS advirtió sobre los mayores desafíos en materia de salud. Colombia es el segundo país más inequitativo a nivel de la región de las Américas. Hay todavía territorios en que el acceso a servicios de calidad no llegan a muchos pobladores. Entonces queremos, con la Organización Panamericana de la Salud y todos los socios del Clúster Salud, poder reforzar ese trabajo de cooperación y llegar a esos lugares. El Tribunal de Bogotá ordenó que la empresa Apple pague una garantía provisional a la empresa Ericsson por cada dispositivo distribuido en Colombia con la tecnología 5G. El uso de la patente 5G en los celulares y tabletas de Apple tienen un lío legal al gigante tecnológico con la compañía Ericsson. En los tribunales, incluso un juez ordenó frenar la distribución de dispositivos como el iPhone 14, dado el pleito por el uso de una patente de la tecnología 5G. Si bien el tribunal levantó tal medida, hoy al aclarar los alcances del fallo, los magistrados establecieron que Apple debe pagar a Ericsson una garantía provisional por cada dispositivo vendido que tenga esta tecnología. Un pago provisorio que se concrete el reconocimiento indexado de las sumas que, por equipo, venía pagando Apple. Así las cosas, esta medida se mantendrá mientras se resuelve el pleito legal. Las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron la creación del Ministerio de la Igualdad. Es el único proyecto que presentó personalmente el presidente Gustavo Petro después de asumir la jefatura de Estado. Según el ministro del Interior, Alfonso Prada, con este ministerio se buscará la igualdad material de los colombianos y la erradicación de la pobreza. El polémico artículo que permitía o planteaba el cambio de sexo de niños y niñas mayores de 5 años fue retirado de la reforma al Código Electoral. Eso fue lo que anunció el presidente del Congreso, Roy Barreras. Otro tropiezo sufrió hoy el Código Electoral. Fue retirado un criticado artículo que pretendía establecer que se podría tramitar la corrección del componente sexo de los menores de edad a partir de los 5 años y cambiar en su registro civil a femenino, masculino, transexual o no binario. En resumen, el artículo que proponía que los niños de 5 años pudieran cambiar de sexo ha sido retirado y el Código Electoral tendrá un trámite tranquilo, sin esas normas y además sin otras que hayan sido incluidas y que, digamos, han venido a adicionarse al Código Electoral original. El presidente del Congreso advirtió que la coalición de gobierno solo aprobará el proyecto de reforma electoral que ya revisó la Corte Constitucional. Vamos a impulsar el Código Electoral original, el que necesita Colombia, el que todos conocimos y fue consensuado, sin artículos nuevos. La oposición del Centro Democrático pidió al gobierno y a la registraduría asumir la responsabilidad por el discutido artículo que hoy fue retirado. La próxima semana sería la implosión del edificio Continental Towers de Medellín. En 8 días el edificio Continental Towers ya no existirá. La Dirección de Gestión del Riesgo de Medellín estima que si el protocolo de explosivos sale bien, se procederá con la implosión de la edificación que tiene graves fallas estructurales. Es una implosión controlada donde se va a controlar también la trayectoria, primero digamos sobre su propio eje y luego proporcionalmente hacia al costado norte, de modo que también pueda disponerse los escombros de esa forma. Los 140 propietarios de Interclub, el edificio aledaño que fue evacuado por seguridad, le pidieron a la alcaldía que no postergue más la implosión que hoy los tiene perjudicados. El Coliseo Life es un riesgo latente, así lo advirtió la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien pidió medidas urgentes de la Gobernación de Cundinamarca y de la alcaldía de Cota, luego del caos registrado este fin de semana. Luego de los momentos de angustia registrados durante el concierto de Harry Styles en el Coliseo Live, en el que al menos 270 personas fueron atendidas por asfixia, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió medidas urgentes. El Coliseo Live es un riesgo latente, y lo digo con el mayor respeto por esos empresarios, pero usted no puede hacer un coliseo para 30.000 personas como si estuviera haciendo un piqueteadero al lado de la vía, y así lo hicieron.
Pese al caos denunciado, la alcaldía de Cota, encargada de entregar los permisos de funcionamiento, asegura que todo se adelantó de acuerdo a lo planeado. El protocolo se conservó de acuerdo a las condiciones aprobadas en el plan de acción y no hubo ninguna falta de planeación ni ninguna falla que originara la posibilidad de considerar una sanción. Sobre el impacto vial, aseguró que el problema es de orden nacional. El problema de la movilidad es un tema regional. Una vía que está proyectada para en este momento tener 75.000 vehículos día. Hoy tenemos un aforo de 132.000 vehículos. En las próximas horas se llevará a cabo una reunión con las autoridades departamentales y los encargados del Coliseo para analizar cómo mitigar los problemas logísticos. Más del 50% de la vegetación natural de los Andes y el Caribe ha desaparecido. Así lo revela el primer mapa de vegetación natural de Colombia, elaborado por la Universidad Nacional y otros 4 institutos ambientales. La investigación se adelantó con 3.934 registros que se obtuvieron de todas las regiones naturales del país. Si usted ve el mapa del Caribe, usted inmediatamente le pasa lo que me pasó a mí. Yo duré 2 semanas que no podía dormir cuando vi el mapa del Caribe. No nos queda ya casi nada, ya hemos perdido más del 60% de la vegetación natural del Caribe, ya no nos queda nada. Manglares, frailejones, palmares, pastizales y la vegetación de bosques altos y bajos, entre otros ecosistemas, aparecen reseñados en detalle en este valioso proyecto. Estamos en puntos críticos en donde verdaderamente la recomendación sería impulsemos todas las figuras de conservación. Y lo único que nos salva es la conservación. La investigación se transfirió al Instituto Humboldt, encargado de incorporarla al Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia. China mantiene su plan cero COVID, aunque levantó algunas restricciones tras las protestas contra las medidas de dicha política. En Estados Unidos, el accidente de una avioneta deja al menos 90.000 personas sin luz. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Las autoridades chinas suavizaron las medidas contra el virus en algunos lugares, pero se reafirmaron en la rígida estrategia cero COVID del país, después de que una multitud reclamara la renuncia del presidente Xi Jinping en protestas contra los controles que confinan a millones de personas en sus hogares. Hubo arrestos en varias ciudades de la nación, pero el régimen insistió en que su lucha contra el virus será exitosa. Un accidente de avioneta dejó sin electricidad a unas 90.000 personas en el estado de Maryland después de que el aparato chocara contra una torre de transmisión de la compañía Pepco. Tras el impacto, el piloto y un pasajero quedaron atrapados. Finalmente, se llevó a cabo un rescate muy arriesgado pero exitoso. Al parecer, no hay signos de actividad criminal en el suceso y por ahora la investigación sigue en marcha. 5 grandes diarios piden el fin de las acciones judiciales contra Julian Assange. Reclamaron a Washington que retire los cargos contra el fundador de Wikileaks por la filtración masiva de documentos clasificados. El gobierno realizó un exitoso canje de deuda por $1.624 millones. De acuerdo con la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, la operación mejora el perfil de la deuda colombiana. Se cambiaron títulos con vencimiento en 2023 y 2024 por bonos con vencimiento en 2033. El Senado aprobó en último debate una ley de facultades al presidente para designar en la Contraloría una planta de personal para fiscalizar las regalías. Las regalías que reciben los municipios por explotación petrolera o minera tradicionalmente han sido objeto de derroches o de corrupción. Con esta ley, el presidente tendrá 6 meses para definir la planta de la Contraloría y fiscalizar el uso de las regalías. Es decir, son gastos que ha venido asumiendo el Sistema General de Regalías de manera tal que no se va a ver abocado a un gasto adicional por parte del Estado en estos momentos cuando somos conscientes de que debe existir una política de austeridad del gobierno nacional. La planta que se creará en la Contraloría será de libre nombramiento y remoción y tendrá carácter temporal, dice el proyecto de ley. Fasecolda, el gremio de las aseguradoras, anunció un relevo en su presidencia. Miguel Gómez Martínez, quien se desempeñó por más de 2 años en la presidencia de Fasecolda, presentó su renuncia. El argumento es motivos personales y laborales. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap
de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,99% a 1.240 puntos. La acción de Cemex fue la que más subió, con una valorización de 5,73% a 4.948 pesos. La acción de Mineros fue la que más bajó, con una pérdida de 7,69% a 1.800 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la preferencia del Grupo Aval, al movilizar más de 65.000 millones de pesos, con una variación negativa de 6,44% a 552 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana martes, será de 4.840 pesos con 60 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.700 pesos y la venden en 4.800 pesos. Un euro cuesta 5.001 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.60. El azúcar se transó en 19,44 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $76,64. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $83,24. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.401 pesos.